Dado que Rusia ha pasado la mayor parte de 4 años luchando en una guerra con Ucrania que pensó que ganaría en estos días, podrías pensar que Vladimir Putin estaría completamente concentrado en esa lucha, pero no es así. Putin, además de la guerra en Ucrania, busca intimidar a países europeos para que dejen de apoyar a Ucrania usando amenazas y tácticas de guerra híbrida. El Reino Unido es uno de esos países y ha llegado a su límite. En el Reino Unido, un alto jefe militar afirma que es momento de prepararse para una pelea. Putin creyó que tenía controlado al Reino Unido, pero ahora enfrenta a un país que siente la necesidad de prepararse para la guerra. Al menos, eso es según el jefe de la Fuerza Aérea del Reino Unido, el mariscal Sir Ricardo Knighton, quien ha hecho una intervención incendiaria en la que afirma eso. Es momento de que el Reino Unido reconozca que la amenaza rusa ya no puede ignorarse. El 16 de diciembre, Sky News publicó comentarios de Knighton sobre la opinión del jefe de defensa respecto a la preparación bélica del Reino Unido y la amenaza de Rusia. Knighton afirmó que las Fuerzas Armadas del Reino Unido siempre estarán en la primera línea de defensa contra Rusia, junto con sus aliados europeos de la OTAN. Sin embargo, para asegurar que el Reino Unido pueda desempeñar su papel adecuadamente, la nación en su conjunto necesita aceptar la advertencia que él hace sobre Rusia. La situación es más peligrosa de lo que he conocido durante mi carrera, y el precio de la paz está aumentando, dijo Knighton, para explicar el llamado que está haciendo. Dijo que el Reino Unido necesita unirse para prepararse para una lucha que parece cada vez más probable que ocurra, especialmente si se compara con la relativa paz que se disfrutaba antes de que Putin lanzara la invasión a Ucrania. Nuestra respuesta debe ser nacional y no solo fortalecer las Fuerzas Armadas para construir nuestra defensa. La capacidad industrial desarrolla las habilidades que necesitamos, aprovecha el poder de las instituciones que necesitaremos en tiempos de guerra y asegura e incrementa la resiliencia de la sociedad y la infraestructura que la sostiene, dice Knighton. En otras palabras, el Reino Unido tiene que militarizarse y también debe aceptar que todos en el país tienen un papel que desempeñar. Si Putin realmente lleva a cabo su aparente ambición de intentar derrocar a la OTAN en Europa, hijos e hijas, colegas, veteranos, todos tendrán un papel que desempeñar, dice Knighton antes de agregar: construir, servir y, si es necesario, luchar. Más familias sabrán qué es sacrificarse por nuestra nación. Y la única solución que Sky News insinúa que Knighton quiere ver en el Reino Unido es algo que alguna vez existió en el país pero que fue abolido hace décadas: Servicio Nacional. Sky News afirma que Knighton lo mencionó. Han pasado unos 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el último conflicto del Reino Unido. Eso podría parecerse a lo que Rusia planea traer a Europa. Knighton mencionó que el Servicio Nacional ha sido abolido durante 65 años, desde diciembre de 2025, y la resiliencia que este servicio le proporcionó al Reino Unido es algo que necesita regresar. El Servicio Nacional tiene una historia interesante en el Reino Unido. A simple vista, parece una conscripción que obligaba a jóvenes aptos al entrenamiento militar. Eso era parte, como señala el Museo Nacional del Ejército del Reino Unido en su retrospectiva sobre el Servicio Nacional, pero había más. El Servicio Nacional fue un tipo de conscripción en paz que el Reino Unido estableció en 1949 para afrontar los cambios tras la Segunda Guerra Mundial, como el auge de la Unión Soviética, situación que recuerda el expansionismo actual de Vladimir Putin. El Servicio Nacional obligó al Reino Unido a reclutar a todos los hombres aptos de 17 a 21 años por 18 meses. Esto subió a 2 años tras la Guerra de Corea en 1950. Entre 1949 y 1963 más de 2 millones de jóvenes británicos sirvieron al menos 18 meses en el ejército británico, la Real Fuerza Aérea o la Real Marina. La mayoría fue enviada a guarniciones del Reino Unido en el extranjero, lo cual no era menor. En las décadas de 1950 y 1960, el Reino Unido todavía tenía que mantener las últimas brasas moribundas de su imperio. Es decir, miembros del Servicio Nacional solían acabar en lugares remotos como Borneo, Egipto y Malasia. La mayoría supervisó una época en la que el Reino Unido pasó de tener colonias a devolverles la independencia. Sin embargo, algunos miembros del Servicio Nacional, especialmente los enviados a países como Malasia y Kenia, se encontraron en la primera línea, poniendo en práctica su entrenamiento. En las guerras de guerrillas, el Servicio Nacional existía porque el Reino Unido lo necesitaba. Ahora, Knighton parece estar sugiriendo que se necesita algo parecido a este antiguo programa una vez más. Rusia, dice Knighton, se está fortaleciendo. Los analistas de defensa del Reino Unido estiman solo un 5% de probabilidad de un ataque ruso directo o invasión significativa. Pero ese 5% sigue siendo demasiado alto. Knighton considera preocupante cualquier posibilidad mayor a 0.
Y las acciones de Rusia en Ucrania y Europa Occidental ofrecen suficientes motivos de preocupación como para que el Reino Unido tenga que estar preparado para la guerra, incluso si solo hay una pequeña posibilidad de que esa guerra ocurra. Mi punto es que ninguno de nosotros puede decir con certeza cuál podría ser el riesgo absoluto. Las declaraciones binarias simples pueden ser fáciles de entender, pero pueden causar pánico o complacencia, afirma Knighton, antes de plantear la pregunta central de su argumento. Lo importante es la tendencia. ¿Aumentan las posibilidades de conflicto? Knighton afirmó que sí lo están, y no es el único que lo nota. Rusia está haciendo cosas que parecen implicar que Putin tiene más en su agenda que solo la conquista de Ucrania. Ya inició la reconstrucción del ejército ruso, debilitado de personal y equipo tras la guerra en Ucrania, según varios medios. Parece que esta reconstrucción ocurre porque Putin quiere prepararse para futuras peleas después de Ucrania, si es que terminan ahí. Por supuesto, si Rusia sale victoriosa, la magnitud de la reconstrucción militar del país es tal que Oxford Analytica predice que se completará para el año 2030. En un artículo de mayo, Oxford Analytica afirma abiertamente que Rusia planea construir un ejército más grande y capaz que pueda enfrentarse a la OTAN. El medio indica que, pese a sus fallas, el ejército ruso lleva casi 4 años en una guerra como la que Putin podría querer en Europa. Esa guerra hizo que Rusia reconociera antes que la mayoría de Europa la importancia de los drones en la guerra moderna. Y esos drones pueden ser decisivos. Rusia planea fabricar drones a gran escala, según Oxford Analytica, para complementar sus armas tradicionales como tanques y misiles, no para reemplazarlas. Política Exterior aborda puntos similares en un artículo de junio sobre la reconstrucción del ejército ruso. El medio afirma que Rusia invierte en una confrontación prolongada con lo que llama Occidente colectivo. La invasión a Ucrania muestra que Rusia no respeta el derecho internacional en la guerra, mientras que la OTAN y países como Reino Unido sí lo hacen, lo que podría favorecer a Putin si busca ampliar el dominio ruso. Rusia planea reconstruir su ejército para prepararse ante un posible conflicto inevitable con Occidente. Si es cierto, respalda lo que dice Knighton sobre la probabilidad de una guerra entre Reino Unido y Rusia. Un artículo del 4 de diciembre en el Milwaukee Independent muestra cifras que respaldan la idea de una reconstrucción rusa anticipada. Cita a un bloguero militar ruso anónimo que dice que Rusia ha fabricado entre 540 y 630 tanques T-90M desde la invasión de Ucrania por Putin, es decir, 13 a 15 al mes. El medio señala que Front Intelligence Insight, analista de datos de código abierto, afirma que Rusia planea fabricar más de 2.000 tanques T-90M, T-90M2 y T-72B3M en la próxima década. Agrega esto a la producción industrial nacional. Existe un plan para que Rusia tenga suficientes tanques y trabaje con el ejército de drones mencionado. Incluso podría actuar antes de estar lista. El Milwaukee Independent dice eso. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que los líderes militares rusos no planean retrasar una pelea con la OTAN hasta reconstruir su ejército. Por muy miope que sea ese enfoque, una Rusia debilitada parece un mal rival para una OTAN resurgente. Esto significa que Rusia parece cada vez más dispuesta a actuar sobre las muchas amenazas que Putin y sus compinches han hecho, que es precisamente el punto de Knighton. Una guerra con Rusia puede seguir siendo un evento incierto, pero también es una posibilidad real, y una que crece con cada mes que pasa. El jefe de defensa del Reino Unido presenta cifras que refuerzan su argumento de que Rusia podría estar planeando una guerra con la OTAN, incluyendo al Reino Unido. Durante los últimos 20 años, Rusia ha realizado una reforma significativa en defensa e invertido en lo que eran unas fuerzas armadas débiles y vaciadas, dice Knighton, antes de agregar. Las Fuerzas Armadas rusas tienen más de 11 millones de miembros y consumen más del 7% del Producto Interno Bruto y 40% del gasto público. Esa es una cifra que se ha más que duplicado en la última década. Se podría argumentar que el enorme gasto militar de Rusia es un gran perjuicio que deja al país al borde del colapso económico. Hablamos sobre la devastada economía rusa en un video publicado hace un par de semanas. Échale un vistazo si quieres saber más sobre la crisis financiera de Rusia. Sin embargo, eso no cambia que ese gasto ya ocurrió, y el ejército ruso creció mucho. El ejército del Reino Unido cuenta solo con 70.000 miembros activos según Sky News. Knighton considera que la guerra podría acercarse. Otros en el Reino Unido afirman que ya inició con Rusia. Una de esas personas parece ser Blaise Metrovelli, quien ahora es el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 6 del Reino Unido. En sus primeras declaraciones como titular, Metrovelli afirmó que el Reino Unido opera entre la paz y la guerra, y que la línea del frente está en todas partes.
Sky News también dice que ella repitió el tono general de las declaraciones de Knighton al señalar eso. Todos en el Reino Unido deben entender los peligros que Rusia representa para el país. El jefe de inteligencia dijo que el conflicto está evolucionando y la confianza se está erosionando, justo cuando las nuevas tecnologías impulsan tanto la competencia como la dependencia. Metrovelli agregó que enfrentamos desafíos del mar al espacio, en el campo de batalla, la sala de juntas y en nuestras mentes, ya que la desinformación manipula nuestra comprensión. No es un problema temporal. El jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 6, afirma que las tácticas de guerra híbrida siempre están presentes y afectan profundamente la seguridad del Reino Unido y el mundo. Rusia usa intimidación, miedo y guerra híbrida para imponer su voluntad en Ucrania y Europa. Estoy hablando de ciberataques a infraestructura crítica, drones que sobrevuelan aeropuertos y bases, y actividades agresivas en nuestros mares, tanto en la superficie como bajo las olas. Incendios provocados, sabotajes estatales, propaganda y operaciones de influencia que explotan divisiones sociales, afirma Metrovelli, son tácticas de guerra híbrida que Rusia usa contra el Reino Unido y sus aliados de la OTAN. Aún no hay una invasión convencional al Reino Unido que preocupe. El Reino Unido aún está en una guerra que Putin espera desgaste su fuerza para hacerlo un objetivo más fácil antes de iniciar una campaña tradicional contra la OTAN. Incluso hay informes de que Putin quiere ir más allá de lo que está haciendo, y el iPaper afirma que el líder de Rusia fantasea con destruir ciudades del Reino Unido. En un artículo del 16 de diciembre, James Rogers dice que Rusia considera al Reino Unido una fuerza maliciosa, porque es de los pocos países con medios y voluntad para oponerse a sus políticas. Rogers dice que el Reino Unido tiene una economía sólida para enfrentar a Rusia, pero admite que Rusia se ha adelantado en la preparación para la guerra. Nuevamente, vemos ecos de los comentarios de Knighton, y Rogers va un paso más allá al afirmar que la negativa de los gobiernos anteriores del Reino Unido a incomodar a Rusia ahora está empezando a causar problemas. En otro artículo publicado por el iPaper, solo unos días antes del artículo de Rogers, el corresponsal de seguridad del medio, Ricardo Holmes, también argumentó que el Reino Unido ya está en guerra con Rusia. Él mencionó 4 tipos de incidentes. Todo indica que la guerra híbrida de Putin ya comenzó y estos ataques podrían ser la base del Kremlin para una futura guerra con el Reino Unido. Holmes señala que barcos espía rusos como el Yantar han tenido varios enfrentamientos con la Marina Real en aguas del Reino Unido en los últimos años. De hecho, ha habido un aumento del 30% en este tipo de incidentes durante los últimos 2 años, con la probabilidad de que Rusia busca ubicar los 45 cables submarinos que conectan al Reino Unido con sus aliados, preparándose para una guerra. Holmes agrega que Putin tiene representantes criminales de bajo nivel operando en el Reino Unido, quienes están llevando a cabo operaciones de incendio provocado y sabotaje. Existe una campaña de guerra cibernética con numerosos ataques, especialmente en 2024, el colapso de los sistemas del Servicio Nacional de Salud por una banda criminal respaldada por el Kremlin. Suma todo esto a una campaña de guerra informativa en la que Rusia difunde noticias falsas en redes sociales y a través de ciertos medios de comunicación. Ya hay ataques que erosionan el tejido social del Reino Unido. Aunque los soldados no marchan todavía, Rusia ataca fuerte al Reino Unido, que debe prepararse para una posible guerra. Estos ataques híbridos buscan facilitarle el trabajo a Rusia si inicia la guerra. No debemos pensar que Rusia tiene un ejército enorme, cada vez más avanzado y con mucha experiencia en combate, dice Knighton. También agrega al argumento anterior sobre la reconstrucción militar de Rusia, al señalar que el país está desarrollando nuevos sistemas de armas que podrían ser devastadores para el Reino Unido. Rusia está desarrollando nuevos y desestabilizadores sistemas de armas como torpedos con cabeza nuclear y misiles de crucero propulsados por energía nuclear, poniendo armas nucleares en el espacio. Knighton dice que Rusia usa su poder blando para intimidar al Reino Unido. Al hacerlo, convierte su poder duro en algo temible si Knighton tiene razón. El Reino Unido debe adoptar una mentalidad colectiva y estar listo para la guerra. Pero reinstaurar el servicio nacional, suponiendo que eso esté siquiera en la agenda, no será suficiente para preparar al país para una guerra con Rusia. El Reino Unido se beneficia de su membresía en la OTAN, lo que también significa que podría ser tanto un activador como un respondedor a la cláusula del artículo 5. Eso requiere que todos los miembros de la OTAN respalden a cualquiera que sufra un ataque no provocado. El Reino Unido está tomando medidas para prepararse para una pelea que espera que nunca ocurra. El apoyo cada vez más fuerte a Ucrania es lo principal en la agenda antirrusa del Reino Unido. Este apoyo es más importante para el Reino Unido de lo que parece, ya que envía una señal a Putin de que las tácticas de intimidación de Rusia no están teniendo el efecto deseado. Metrovelli enfatizó este punto con una frase que parecía dirigida al Kremlin.
Todos seguimos enfrentando la amenaza de una Rusia agresiva, expansionista y revisionista que busca subyugar a Ucrania y hostigar a la OTAN, dijo ella. Y el Reino Unido está haciendo más que la mayoría para fortalecer su apoyo a Ucrania. Por ejemplo, el Reino Unido es la fuerza impulsora detrás de la coalición de los dispuestos, que incluye a más de 2 docenas de naciones, y está comprometido a actuar como una fuerza de garantía para Ucrania, en el sentido de que asegurará la seguridad del país después de que termine la guerra, aunque el papel específico que podría desempeñar esta coalición aún es vago. El simple hecho de que exista ya es un testimonio de ello. El Reino Unido y sus aliados creen que seguir apoyando a Ucrania es la mejor forma de frenar el expansionismo de Putin. El 16 de diciembre, Ucrania informó y reportó que el Reino Unido está respaldando sus palabras con acciones, ya que el país está dedicando activamente fondos para asegurar que sus tropas estén preparadas para un posible despliegue en Ucrania en el futuro. El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, lo confirma declarando: «Sigo dirigiendo fondos para preparar a nuestras tropas y fuerzas armadas del Reino Unido para que estemos listos para desplegarnos cuando llegue la paz con tropas y aviones». En cuanto al dinero, el Reino Unido planea gastar más que nunca en defensa. En marzo, el gobierno del Reino Unido anunció que subirá el gasto en defensa al 2.5% del Producto Interno Bruto para 2027, adelantando 3 años sus planes previos. 3 meses después, Reino Unido aceptó la nueva recomendación de la OTAN de que sus miembros gasten el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, lo cual el Reino Unido dice que hará para 2035. Si Nightingale tiene razón sobre el futuro del Reino Unido, estos son pasos correctos. El Reino Unido aparenta prepararse para un conflicto con Rusia. La pregunta es si estará listo cuando Putin inicie la pelea, aunque aún no lo haya hecho. El Reino Unido está haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania en sus esfuerzos por asegurar que el expansionismo de Putin nunca vaya más allá de las fronteras de Ucrania. El Reino Unido transfirió discretamente obuses AS-90 como nueva ayuda para Ucrania. Prometen sumar gran poder de fuego al ejército ucraniano. Descubre más en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más análisis de los comentarios de los líderes de defensa de Europa. Gracias por vernos.